Josefa Monge. Sí, No sé quién de los dos va a hablar. muy Aquí ¿Está bien, estoy. Muy buenos días. Acá estamos. muy Lista y bien. ¿Va a hablar bueno, usted, señora Monge? sí, voy a hablar a usted, señor presidente. Voy a hablar yo y excuso al señor Larenas que tuvo una emergencia familiar, que tuvo que salir. Muy bien. La escuchamos entonces. Muy bien. Don Álvaro, ¿podría compartir? Sí, está Perfecto. autorizado, le digo al tiro. Sí, está autorizado para compartir, señora Ok. Josefa. Presentar. Para que después nos mande su presentación, si es tan amable. Por supuesto. ¿Se ve bien? Perfecto. Vamos a partir entonces. Bueno, muy buenos días, señor presidente, por su intermedio. Quisiera agradecer. Tenemos ya por tercera vez el honor de venir a representar la postura de Sistema de Chile frente al proyecto de ley que crea las sociedades BIC o de beneficio e interés colectivo. Boletín número 11.273-03, fue una moción presentada por el entonces diputado Felipe Cas y doña Maya Fernández. Nos alegra profundamente que esta idea sea sometida nuevamente a la consideración de esta comisión y que se le haya puesto suma urgencia. Así que muy agradecido de estar aquí esta mañana. En el entendido de que el proyecto original fue rechazado y que solamente se mantuvo la aprobación de un artículo, entendemos nosotros que este proyecto va a ser de alguna manera reescrito. Y entonces vamos a partir desde cero, porque además en estas 3 veces que hemos venido, la comisión ha ido cambiando y vamos a partir un poco desde cero. ¿Qué es esto de las empresas BIC? ¿Cuál es la filosofía que está detrás? Eh, yo soy Josefa Monge, soy la presidenta ejecutiva de Sistema B, la corporación que reúne e impulsa a las empresas B en Chile. Y les quería contar que el movimiento global de empresa B fue creado el año 2006 en Estados Unidos con el objetivo de redefinir el éxito en la economía, considerando no solamente el éxito financiero, sino que también el bienestar de la sociedad y del planeta. Y de esta manera, resguardar que tanto fundadores como administradores puedan resguardar las consideraciones de largo plazo y también la consideración o balance de los llamados stakeholders, es decir, los trabajadores, los clientes, el medio ambiente, las comunidades, etcétera. De alguna manera se contrapone el corto plazo y solamente el bienestar de los accionistas versus el largo plazo y un bienestar que incluye a otros. Como les contaba, Sistema B es una organización aliada de BILAB, responsable de la participación, difusión y promoción del movimiento B en toda América Latina, y Sistema B, la corporación chilena. Somos una comunidad global de líderes que intentan utilizar los negocios para construir un sistema económico más inclusivo, más equitativo y más regenerativo para todas las personas y el planeta. Somos empresas que se preocupan de la manera en que se generan las utilidades. Para nosotros no es indiferente la manera como se generan las utilidades. Para eso les quería contar cuáles son los elementos claves de las empresas B. Las empresas B declaran un propósito que tiene que ver con el impacto positivo en las personas y el medio ambiente. Segundo, pasan por un exhaustivo proceso de certificación que es verificado en Estados Unidos por BILAB y les da el sello B. Tercero, protegen legalmente su misión y su propósito. Esto lo hacemos en Chile, al menos, como no hay ley, lo hacemos a través de la reforma de los estatutos, en la cual se amplía el objeto de la sociedad, de alguna manera lo que es el interés social de la empresa, y también se amplían los deberes fiduciarios de sus directores y gestores, de manera que dentro de sus obligaciones se considere que debe estar valga la redundancia, la consideración de otros intereses más allá de lo puramente financiero. Y por último, somos empresas que hacemos una declaración de interdependencia, reconocemos que dependemos unos de otros y formamos parte de una comunidad que impulsa estas causas. En cuanto
Los pilares de esta evaluación de impacto B está por un lado el propósito o el modelo de negocios, esto es cómo la empresa se compromete con determinados temas sociales y ambientales, y cómo esto forma parte del modelo de negocio, del corazón de lo que hace la empresa. No es solamente una oficina satelital que revisa estos temas de comunidad, estos temas de clientes, de trabajadores, sino que tiene que estar inserto en el modelo de negocio. Esto significa que los gestores tienen a veces sus KPI o la forma como son evaluados, tienen que ver no solamente con cómo la empresa produce la utilidad o cuánta utilidad produce la empresa, sino en cómo se consideran estos aspectos claves que son el trabajador, los clientes, la comunidad, el medio ambiente y las buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿Dónde estamos hoy día? Habemos 4.000 empresas B a nivel global, 700 en Latinoamérica y 180 en Chile. Chile sigue siendo el país con un mayor número de empresas B per cápita, lo que demuestra que este movimiento se viene con mucha fuerza. Finalmente nos gusta decir que el sello de empresa B certificada no es un sello de perfección, sino que simplemente un camino y un compromiso vinculante con la mejora continua. Ahora vamos un poco al proyecto. Este proyecto de sociedades BIC o de empresas con propósito, como se ha llamado en otros países, crea este tipo de sociedades. A nosotros nos gusta decir que más que crearlas, las reconoce la existencia de estas sociedades con un beneficio e interés colectivo, y se viene a hacer cargo de algo que la academia ha llamado el cuarto sector. ¿Qué es lo que es el cuarto sector? El cuarto sector es una especie de empresas híbridas que agregan, como les decía, dentro del interés social, la declaración de un propósito que incluye, pero trasciende la maximización de las utilidades para sus dueños y accionistas, procurando crear un impacto positivo en las personas y el medio ambiente. ¿Dónde hay leyes de esta naturaleza en el mundo? En Canadá, en el distrito de British Columbia, en varios estados de Estados Unidos, se llaman las Benefit Corporation, en Colombia, en Ecuador, en Perú, muy recientemente en Uruguay, en Italia y en Ruanda. En Francia existe también una ley que se llama la Société à Mission. Es una ley que reconoce que las empresas pueden tener una misión y establece una gobernanza para ver cómo se cumple esa misión. Pero no es exactamente una ley BIC porque le faltan ciertos elementos. Y actualmente en España hay un fuerte movimiento también para que se reconozcan las empresas con propósito. En Inglaterra es bien interesante porque, como les contaba, en España está este manifiesto que se está haciendo muy conocido, pero en Inglaterra han ido un poquito más allá. Fíjense que hay un proyecto que se llama el Better Business Act, en la cual se pretende enmendar la sección 172 del UK Companies Act para que los directores, para que la consideración de los intereses de todos los stakeholders deje de ser algo opcional y deje de ser un piso, reconociendo un poco que también para allá va el mundo. La empresa B no es lo mismo que las sociedades BIC, pero evidentemente comparten la misma filosofía. Es decir, una ley de sociedades BIC sería beneficiosa para las empresas B porque se podría reconocer que esto que hacemos no solamente es legal y reconocido por el ordenamiento jurídico, sino que también es deseable. ¿Cuáles son las diferencias? En ambas, tanto en una ley BIC como en una empresa, se habla de propósito, de triple impacto, cómo esto se incorpora en el interés social de la empresa. En ambas se modifican los deberes fiduciarios de los gestores y directores. En la ley BIC, dado que las empresas BIC no pasan por un proceso de certificación y verificación, el régimen de transparencia y reporte es obligatorio. En las empresas B, el régimen de transparencia y reporte es deseable. Algunas leyes BIC del mundo tienen temas de sanciones y pérdida de la calidad de empresa BIC y beneficios tributarios. Nosotros, al menos el proyecto que hemos visto acá, la única posibilidad de pérdida de la calidad
era por la voluntad de los socios accionistas. Y por último, la empresa B tiene un proceso, como les decía, de certificación con una verificación privada, en la cual existe la posibilidad de pérdida de la calidad de dos maneras. Uno, por la no recertificación en el periodo siguiente. La certificación de empresa B dura 3 años y al cabo de esos 3 años hay que hacer la recertificación, mientras que la herramienta de impacto, que es la herramienta de medición, va siempre haciéndose más profunda y más difícil. Y por último, también en algún caso de reclamo que está contemplado en esta certificación privada. Ahora, ¿qué es lo que está en juego? Hay un principio que se llama el principio de la supremacía del accionista. Es un principio que dictó la Corte Suprema de Chicago en 1907. Y este principio que dice que la empresa se debe principalmente a los accionistas, tuvo lugar en el marco del juicio de los hermanos Dodge contra Henry Ford, o contra Ford Motors. El señor Ford fue acusado de manejar su empresa, entre comillas, como si fuera una institución de caridad. ¿Por qué? Porque el señor Ford estableció turnos, le bajó el precio del auto, subió las remuneraciones, porque él quería que ojalá todos los trabajadores de la Ford pudieran acceder a un automóvil. Pero principalmente él se negó a repartir utilidades. Y ahí fue cuando los hermanos Dodge lo demandan. Pero el resultado de este juicio, a lo único que se le obligó al señor Ford fue a repartir utilidades. La Ford fue obligada a repartir utilidades, consagrándose el principio de supremacía del accionista. Sin embargo, para las otras medidas se le devolvió el poder a través del directorio para manejar el negocio de la manera que considerara más adecuada, porque lo que dijo la Corte, y es bien interesante, no es el juez quien tiene ni el conocimiento ni la expertise para determinar cómo se deben conducir los negocios, y que si fueran los jueces los que debieran estar, filtrando cuáles son las políticas de una empresa, se acabaría la innovación, se acabaría la competencia, se acabaría la toma de riesgo. Ahora, este principio quedó escrito, caló hondo el principio de la supremacía del accionista, y hasta el día de hoy es un principio que es invocado en las distintas empresas, y si bien en Chile no está consagrado en ninguna ley en particular, es bien impresionante cómo ha calado hasta el día de hoy la manera como se manejan las empresas, y que ante la duda siempre la idea es de alguna manera beneficiar a los accionistas. Pero veamos qué pasa en Chile. El mundo está cambiando, eso está claro. Por todas partes del mundo aparecen distintos movimientos que hablan de un reset, que hablan de un capitalismo consciente, que hablan de una banca ética, que hablan de una economía del bien común, de un comercio más justo, etcétera. Iniciativas, como les decía, de reset, todo lo que tiene que ver con la recuperación sostenible, Build Back Better, si estamos reconstruyendo, ya que estamos usando toda esta cantidad de recursos para superar la pandemia, ¿tiene algún sentido que esos recursos los ocupemos en tecnologías del pasado, o vamos a construir una economía más inclusiva, más resiliente, no solamente en lo ambiental, sino que también en lo social? Están todos los movimientos por la carbono neutralidad. Como ustedes saben, el Acuerdo de París pide un compromiso al 2050, las empresas B estamos crecientemente moviendo este compromiso de adelantar 20 años la carbono neutralidad, no al 2050, al 2030. Y vemos también cómo líderes mundiales están hablando de que hay que redefinir el progreso. El mismo Papa Francisco en la encíclica Laudato Si dice: se trata de redefinir el progreso, un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. El famoso profesor del MIT, Klaus Otto Scharmer, en su teoría U, dice que se siente en el aire un cambio de conciencia y un cambio tectónico, del ego al eco, y dice que este cambio hay que asumirlo con la mente abierta, el corazón abierto, la voluntad abierta, es decir, con curiosidad, compasión y coraje. Y este cambio tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con la sociedad, y tiene que ver con la manera como vemos la economía y cómo vemos el medio ambiente. ¿En Chile prima o no prima la supremacía del accionista? ¿Qué dice la academia?
Porque sabemos que la supremacía del accionista, llevada al extremo, ha traído problemas sociales y problemas ambientales que nos están llevando a hacernos la pregunta de si este es el modelo de desarrollo que buscamos. Vamos al código. El Código Civil chileno, en el artículo 2053, define la sociedad compañía, un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con las miras de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. Y dice el artículo 2055 que no hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, ya consista en dinero, efectos, industria, servicio, trabajo apreciable en dinero. Dice que no hay sociedad si es que no hay participación en los beneficios o utilidades. Y acá, miren esto que dice, no se entiende por beneficio el puramente moral no apreciable en dinero. Es decir, el beneficio que debe crear una sociedad no puede ser puramente moral, es decir, tiene que ser apreciable en dinero, pero en ninguna parte dice que el beneficio no pueda ser apreciable en dinero. No sé si me explico. Y vamos a la ley de sociedades anónimas. La sociedad anónima es del tipo social más regulado, y en el artículo 42 hace ciertas referencias a lo que se llama el interés social. ¿Cuándo? Al referirse a los directores. Los directores no podrán proponer modificaciones de estatutos, acordar emisiones, etcétera, adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social. Y tampoco podrán practicar actos ilegales, contrarios a los estatutos o al interés social, abusar de su cargo para obtener ventajas indebidas o para terceros en perjuicio del interés social. Nombra varias veces el interés social. Si nosotros consideramos que el interés social es solamente la maximización de la utilidad para los accionistas, entonces los directores, podríamos decir, no están autorizados para tomar decisiones que puedan favorecer a otros de los llamados stakeholders, es decir, a los trabajadores, al medio ambiente, si es que eso va en contra de ese interés social entendido en forma tan restringida, la maximización de las utilidades para los accionistas. Entonces el interés social no está definido en la ley, pero podemos interpretar que no es el interés propio particular de cada director, no es el interés de un accionista sobre otro, no es el interés de tercero y tampoco es el interés de la comunidad. Ahora, hay varias teorías, que no los quiero aburrir con esto, hay teorías institucionalistas que dicen las teorías contractualistas, que es la que la mayoría de la doctrina estima, que es la que se tuvo en mente al redactar las leyes nuestras de sociedad anónima y código civil, tienen que ver que el interés social es lo único común a los accionistas en calidad de tales, que es el interés de lucrar y generar utilidades, que es objetivo y es el único que puede presumirse en los socios por el hecho de haber celebrado el contrato de sociedad. Hay otras teorías que dicen que el interés social es más general, tiene que ver con la función pública de las empresas en el sistema económico, muy especialmente esto en el caso de la sociedad anónima, que se ha convertido en un núcleo en torno al cual giran varios y múltiples intereses, entre los cuales el de los accionistas es solo uno más de ellos. Ahora, lo que se dice es que esta teoría confunde lo que es el contrato de sociedad y lo que es el concepto de empresa, y algunos dicen que incluso es un desincentivo al comercio. Ahora, las teorías sobre la consideración de los intereses de los stakeholders, el stakeholder capitalism, las teorías del shared value, dicen que la empresa debe crear el mayor valor posible para todos aquellos afectados por la actividad empresarial. Y si bien nuestro ordenamiento jurídico no lo contempla, sí se ha ido incorporando por la vía administrativa en Chile a través de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy en día Comisión para Mercados Financieros, a través de la obligación de reporte a aquellas sociedades anónimas reguladas en cuanto a cómo se han ido considerando los intereses de los stakeholders por la sociedad y por el directorio. Esta norma se encuentra en plena modificación y va a profundizar esta obligación, al menos de las sociedades anónimas reguladas, de reportarle al público cómo está considerando otros intereses más allá de los puramente financieros. Ahora, esta quizás falsa dicotomía entre que el interés del accionista se opone al interés de las otras personas involucradas en la sociedad, se ha terminado quizás haciendo una síntesis, en el sentido de que
Hoy casi nadie discute que lo social y lo medioambiental es ineludible y compatible con el resultado económico. Fíjense que les quiero mostrar algunas cifras. El 80% de los consumidores cree que es probable que cambie de marca similar en precio y calidad a una empresa que apoye una causa. El 56% de los consumidores pagaría más por productos y servicios social y ambientalmente responsables. Fíjense que ya el consumidor, de alguna manera, está internalizando este cambio de conciencia, este cambio de mentalidad, y hoy en día el consumidor es un consumidor más consciente, es un consumidor que lee las etiquetas, es un consumidor que es capaz de premiar a las empresas que se portan mal, a las empresas que se portan bien, o de castigar con su indiferencia a las empresas que se portan mal. Esto antes era impensado, no existían las comunicaciones que tenemos ahora, las redes sociales, y tampoco existía la conciencia. Esto va ocurriendo lento, pero está ocurriendo. Vamos a los trabajadores, al mundo del talento. El 51% de los trabajadores trabajaría en empresas cuidadosas con el medio ambiente, aunque paguen menos. El 70% de los trabajadores intenta conseguir empleo en una organización que comparta sus creencias. ¿Qué significa esto? Que aquella parte del talento que está en condiciones de escoger un lugar donde trabajar, crecientemente lo está haciendo en una organización que comparta sus valores, donde él siente que esa sociedad que quiere ver, ese cambio que quiere ver en el mundo está ocurriendo. Esto también es nuevo, a nosotros no nos educaron de esta manera. Esto yo se lo debo en gran parte a la generación millennial, de la cual me declaro admiradora. Y fíjense que quizás la pata más interesante y la más potente es el mundo de la inversión y las finanzas. Crecientemente, el mundo de las finanzas está reconociendo que los riesgos climáticos, los riesgos reputacionales, los riesgos medioambientales, los riesgos sociales, en fin, los que se han llamado los factores ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, o ESG por sus siglas en inglés, son determinantes para entender lo que vale una empresa, cuál es la tasa de interés que corresponde a esa empresa, etc. Y así fue como ha ido ocurriendo que bancos están ofreciendo tasas preferenciales a aquellas empresas que gestionan correctamente sus impactos sociales y ambientales. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que hoy en día un escándalo de gobierno corporativo, un desastre medioambiental, puede totalmente destruir el valor de una empresa. Y bueno, Chile no se ha ido quedando atrás. Fíjense que el Banco Estado a principios de este año ofreció una tasa histórica para las empresas B, para aquellas empresas B certificadas, reconociendo, como les decía, que aquellas empresas que gestionan correctamente sus impactos sociales y ambientales debieran ser menos riesgosas y por lo tanto debieran tener tasas de interés más convenientes. Tampoco se ha ido quedando atrás la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones ha solicitado a las administradoras de fondos de pensiones que reporten a los afiliados cómo están midiendo, más allá de los riesgos que medían siempre, los riesgos de cambio climático, los riesgos ambientales, los riesgos sociales y los riesgos de gobierno corporativo. Y fíjense que BlackRock, que debe ser el fondo más grande del mundo, que mueve trillones de dólares, miren lo que dice su presidente, manda una carta a todos los gerentes del mundo todos los años, dice, las compañías que no le responden a sus stakeholders frente a los riesgos relativos a la sostenibilidad se van a encontrar con mayor escepticismo de parte de los mercados y con un mayor costo de capital. Mientras aquellos que abogan por la transparencia y demuestran receptividad para los stakeholders atraerán más eficientemente la inversión, incluido capital más paciente y de mejor calidad. Es decir, el consumidor, el trabajador y hoy en día el mundo de las finanzas están reconociendo que aquellas empresas que son más sustentables son más deseables para comprarle, son más atractivas para trabajar, fortalecen, como dicen el mundo del headhunting, dice, se fortalece la marca empleadora de una empresa, y las finanzas le están exigiendo a todas las empresas que esto es el desde. Ya el mundo de la empresa está comprendiendo que la empresa será sustentable o simplemente no será. Ahora, ¿por qué queremos una ley BIC? La ley BIC es interesante porque
es importante crear una identidad jurídica para identificar este nuevo segmento económico. Un segmento económico que, como les decía, incluye dentro del interés social la consideración de algo más que la generación de utilidad para sus dueños y accionistas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? De partida, tener empresas con propósito social y medioambiental para Chile, tener una forma de reportar que ojalá no sea demasiado difícil, porque nos gustaría, como les voy a contar después, una ley que sea inclusiva para empresas de todos los tamaños. Necesitamos un cambio en los deberes fiduciarios. Algunas leyes, y entiendo de otros países, y entiendo que algunos de los proyectos también incorporaba un registro de sociedades BIC. ¿Para qué? Porque es interesante tener este registro para poder monitorear los verdaderos impactos que esto tenga y hacer una mejor política pública, y al menos nosotros como Sistema B no buscamos ningún tipo de beneficio para aquellas empresas que tomen esta forma. Ahora, ¿cuáles serían las características? Como les decíamos, ojalá que sea una ley inclusiva para empresas de cualquier tamaño, que sea simple, que no nos llenemos de trámite. En algún minuto, cuando vinimos a hablar a esta comisión, nos decían que cuál era la idea, que una empresa que está en pleno apogeo, creciendo, expandiéndose, la vayamos a enjaular con una cantidad de trámite. Ojalá que sea un punto de partida y ojalá que sea monitoreable, perfectible. Nosotros antes hablábamos de que queríamos el derecho a existir en forma pacífica. Es decir, que a nosotros nos pasaba que íbamos a hablar con una empresa y un director nos decía, me gusta mucho la filosofía que hay detrás de este tipo de empresas, pero yo creo que un director podría ser responsable por no estar maximizando la utilidad para los accionistas. Entonces nosotros al principio abogábamos una especie de derecho de existir. Lo que nosotros creemos que como ha cambiado el mundo desde que se presentó este proyecto hasta ahora, y por todo eso que les contaba, del consumidor, del trabajador, del mundo de las inversiones que está prefiriendo este tipo de empresas, creemos que más allá de un derecho a existir, también tenemos que tener cierta transparencia, porque si esto se está convirtiendo en una especie de ventaja competitiva, tiene más sentido que antes que tenga cierta transparencia y que tenga cierta, no quiero decir fiscalización, pero que tenga también cierto monitoreo. Por ejemplo, en algunos países se ha establecido que que una empresa BIC que no cumple con las obligaciones establecidas en la ley pueda ser, de alguna manera, puede existir un reclamo de parte de un consumidor o de parte de un competidor. Ahí hay una arista interesante en el sentido de que una empresa que ocupa esta calidad para competir de manera desleal con un competidor, puede existir una manera de regularlo. Y lo mismo una empresa que ocupa esta calidad de manera fraudulenta para con los consumidores, también exista una manera de que o pierda la calidad o que sea muy baja. Ahora, para terminar, les quería decir que nosotros somos una corporación sin fines de lucro, no somos un gremio, no venimos en representación de intereses particulares, estamos empujando una causa. Creemos que el mundo pide a gritos una empresa que esté preocupada de algo más que de la utilidad. El mundo necesita empresas con propósito. Chile necesita empresas con propósito. Creemos que es mala noticia para un país cuando vemos al sector privado temeroso y arrinconado. Nosotros necesitamos al sector privado innovando, creciendo, aportando la solución de nuestros grandes desafíos y dolores sociales y medioambientales. Porque nadie, como la empresa, moviliza esta gran cantidad de recursos, de talento y de innovación. Y creemos que es lo más lógico ponerlo al servicio de estos grandes dolores que tenemos como país. Nosotros queremos que algún día los chilenos y chilenas sientan orgullo de sus empresas. Por eso manifestamos nuestro entusiasmo para trabajar junto a ustedes y con el Ministerio de Economía por mejores empresas para Chile. Muchas gracias, muy amable por su intervención, muy ilustrativa.
No sé acaso algún diputado quisiera hacer alguna consulta a nuestra expositora. Parece que quedaron todos muy conformes con su exposición, ya que no surgieron interrogantes como en el tema anterior, que estuvo lleno de interrogantes el tema anterior. Este no, parece que fue convincente la exposición que hizo. ¿Alguna consulta, estimados diputados, diputados? Diputado Jackson está levantando la mano. Sí, no, agradecer la presentación, creo que es súper importante la reflexión en torno a un nuevo lugar de la empresa en la sociedad y la capacidad de poder tomar en cuenta el entorno, la sociedad en la que se habita para poder, lo que en algún momento se llamó el contrato social el licenciamiento social, para poder operar, que hoy día está integrado desde la raíz y la fundación de una propia empresa y poder modificar eso en nuestra legislación para que así sea interpretado. Más aún cuando, en particular en el tema ambiental, hoy día recibimos el informe de la IPCC con gravísima información que ya corrobora una vez más los efectos humanos en lo que es la crisis climática. Mi pregunta es, más allá de las consideraciones de modificación en torno a el rol, la misión y el entendimiento de lo que podría ser una empresa que quiera catalogarse e inscribirse como miembro o del tipo Sistema B. ¿Qué consecuencias ustedes en el mediano plazo miran en términos, por ejemplo, normativos, ya más allá de descriptivos de cómo se genera? Me refiero a tributarios o de otro ámbito que debiesen tener las empresas que quieran catalogarse como sistema B, a diferencia de otras. O sea, ¿creen que debiesen tener regulaciones distintas, más exigentes o menos exigentes? O si es que debiésemos, no sé, privilegiarlas a futuro, estoy pensando en licitaciones, si es que se debiesen poner puntajes adicionales en distintos aspectos de las compras públicas. ¿Cómo debiese tener un impacto el que se puedan reconocer distintas a la hora de ejercer dentro de la normativa nacional? ¿Cómo se lo imaginan quizás en mediano plazo? Gracias, diputado. Vamos a extender por 5 minutos la sesión porque está pronto a concluir. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Primero, por si no hubiera quedado claro, la sociedad BIC y la empresa B, o sea, la empresa B es una certificación privada. Lo que pasa es que ha sido el mismo movimiento B el que ha impulsado en varios países la creación, o como les decía yo, el reconocimiento de que esta forma de hacer empresa no solamente es legal, sino que es deseable. Entonces vamos a hablar de las BIC y no de las B, por favor. Entonces la sociedad BIC, como yo les decía, era necesario reconocer este nuevo segmento económico. ¿Por qué? Porque con este nuevo segmento económico creemos que se crean nuevas conversaciones que pueden ser muy interesantes. Efectivamente, en el tema de la compra pública, uno se pregunta, el Estado, el mayor comprador, tiene toda la lógica del mundo que el Estado de alguna manera reconozca o premie aquellas empresas que, de hecho, la misma ley dice, la misma ley de compras públicas, que el Estado, que en una licitación se debe favorecer, por ejemplo, aquellas que tienen contratos a largo plazo con los trabajadores. O sea, no es una discriminación, sino que es de toda lógica que el Estado favorezca a empresas que tienen estas consideraciones. Al Estado no le debiera dar lo mismo cómo se producen los bienes o servicios, no le debiera dar lo mismo cuáles son los materiales, no le debiera dar lo mismo si la compra es local o no es local. La compra local es baja en carbono, la compra local contribuye a la vitalidad económica de las comunidades. En fin, o sea, si el Estado está avanzando, o sea, un Estado verde, como dice esa normativa del Ministerio de Medio Ambiente. Queremos un Estado más verde, el Estado más verde debería tener en consideración, y así como existe el sello mujer, y así como existe el sello ProPyme, podría existir perfectamente el sello BIC. En cuanto a tratamiento tributario, nosotros no buscamos, somos bien puristas en esto, no buscamos un beneficio tributario para las empresas BIC porque no nos gustaría que las empresas se hicieran BIC por las razones equivocadas.
Sin embargo, sí hay un tema que tiene que ver con el tratamiento de los gastos rechazados, dado que estas empresas podrían tener temas con, con rechazo de gastos si es que no se consideran necesarios para producir la renta. Pero más que eso, no buscamos beneficios tributarios. Nosotros, como les decía, somos una corporación que promueve esta causa. Nosotros creemos que el mundo va para allá, que todas las empresas deberían tener esto en consideración, pero mientras tanto, démosles un marco jurídico para que operen con certeza y para que, porque creemos también que la ley es capaz de modelar comportamiento. Entonces queremos que exista este marco para que estas empresas operen con una certeza jurídica y que además haga deseable y que otras empresas se vayan considerando esta nueva forma de hacer empresa y de esa manera impulsar a que otras tomen esta forma. Muchas gracias, señora Josefa, muy amable. Muy bien, por haberse cumplido la sesión se levanta y agradecemos una vez más a la señora Monge. Nos hará llegar la exposición, me imagino, ¿no? Por supuesto, yo les mando la exposición. Muy amable, muchas gracias. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.